Muy buenas tardes a todos los que nos observan. Vamos a presentar lo que es nuestro proyecto final para las materias de bioinstrumentación, bioelectrónica y controladores de sistemas biomédicos. Bueno, como sabemos, este proyecto consta en, podríamos decir, tres partes: una en MATLAB, una en Apple Studio y una en Proteus. Vamos a comenzar con MATLAB. Este es el código que nosotros decidimos implementar. Comenzamos limpiando la consola de mando y limpiando todas las variables existentes. Como paso 1, nosotros vamos a cargar en la variable X el contenido del archivo acmupre.txt, que es el que nos proporcionaron para la realización del proyecto. Dentro del paso 2, nosotros vamos a seleccionar una muestra de aproximadamente 60 segundos. Esto con una regla de 3, sabiendo que una muestra es cada 2 milisegundos. En 60 segundos, ¿cuántas muestras hay? Pues así nosotros determinamos que son 30.000. Así creamos nuestro vector de la columna 1 de X, que es lo que contiene la señal de SG. Posteriormente nosotros hicimos algo que se llama realización A1, que es dividir todo sobre el valor máximo, de modo que nuestra función, nuestra señal, va a tener como valor máximo 1 y como valor mínimo -1. Posteriormente hicimos, ahora sí, lo que es la eliminación de basal, que es para que la señal se encuentre orientada sobre el eje 0. Y esto porque originalmente la función está movida en el eje Y. Por último, para poder trabajar con la función, con la señal más bien, decidimos crear un vector de tiempo que es en función de la longitud de nuestro vector de la señal SG, que dura aproximadamente 60 segundos. Aquí nosotros son los comandos para graficar la señal, pero eso nosotros lo vamos a ver claramente al final de la explicación. Y para el paso 3, nosotros localizamos todos los picos que se encuentran en la señal. Para eso nosotros nos valimos de la función findPeak, que nos devuelve la posición de cada pico y la altura del mismo. Posteriormente, con un ciclo for, lo que hicimos fue ir restando el valor de la posición siguiente con respecto al pico actual, para así poder saber el tiempo que les demora o el tiempo que existe entre un pico y otro. Esto los guardamos en la función etg y posteriormente la graficamos y sacamos espectros de Fourier para conocer qué frecuencias hay guardadas en la señal. Posteriormente procedimos al diseño de los ruidos para contaminar esta señal. En la contaminación de la señal, uno de los ruidos que se buscó incluir para simular la lectura de los parámetros que se pueden presentar en la lectura de un electrocardiograma fue el ruido de 60 Hz, el cual se hizo con el uso de una señal senoidal transpuesta a la original para simular el ruido de una línea de corriente. Para el segundo ruido nos encontramos con el ruido muscular, el cual tiene una frecuencia desde 0 hasta miles de Hz. En este caso nosotros utilizamos para obtener estas frecuencias la función RAM. Por último tenemos el ruido chirp con frecuencia baja de 0.1 y la frecuencia va incrementando, que va a ser correspondiente al ruido de la respiración. Bueno, antes de proseguir, también tenemos que recalcar que al usar la función RAMTN para crear el ruido de MG de 0 a 250 Hz, nosotros tuvimos que aplicar un filtro Butterworth de orden 5 con frecuencia de corte en 250, un pasabajas,
y esto es para evitar que la función nos haya generado frecuencias más allá de 250 Hz. Muy bien, para el paso 5 lo que nosotros tuvimos que hacer fue tomar nuestra señal antes adquirida del electrocardiograma y sumarle los ruidos que anteriormente creamos. Primero individualmente y finalmente le sumamos todos los ruidos a la misma función. Entonces procedimos a diseñar filtros para cada uno de los ruidos. Para filtrar la señal de 60 Hz, que simula el ruido de la línea de la corriente, se utilizó un filtro rechazabandas de segundo orden, para el cual primero lo diseñamos, posteriormente lo implementamos, y finalmente, haciendo uso del plot, se muestra gráficamente cómo es que quedaría la señal. Para el filtrado de la segunda señal de ruido se utilizó, como anteriormente se mencionó, un filtro Butter de orden 5 con una frecuencia normalizada en 1 en forma de pasabajas. Posteriormente se ploteó. Por último, tenemos unas líneas de código correspondientes al filtrado de electrocardiograma con el ruido Chirp. En la primera observamos que se trata de un filtro Butterworth pasa altas, va a tener una frecuencia normalizada a 1 de 0.00316 y del lado izquierdo observamos los coeficientes de función de transferencia que nos ayudarán para la siguiente línea. Por medio de la función filter se filtran los datos de la señal y como resultado de este proceso podemos analizar por medio del subplot la combinación de tres gráficas, una sería la original, otra filtrada y otra con el ruido. Muy bien, y esto, pues, a ver, el corte. Ok, como ya se mencionó anteriormente, nosotros habíamos sumado las tres señales individualmente a la señal de SG y después sumamos las tres en conjunto a la SG. Y del mismo modo que las filtramos individualmente, simplemente aplicamos los mismos filtros subsecuentemente para poder volver a limpiar la señal. Cabe destacar que para cada filtro nosotros nos encargamos de volver a conseguir el espectro, bueno, la posición y la relación de un pico con respecto a otro, y esto en las variables ETG1 a la 4. Entonces, finalmente lo que nosotros hicimos fue graficar de manera conjunta los cardiotacogramas de cada una de las señales con la finalidad de poderlos comparar. Y del mismo modo, con ayuda de una función para determinar la transformada de Fourier, nosotros analizamos los espectros de frecuencia de cada una de las señales. Antes de demostrar los resultados en las gráficas, cabe mencionar que para el paso 6 nosotros seleccionamos una porción de 500 muestras, que es aproximadamente un segundo de señal, en la función SG6 y es la señal contaminada. Y esto con la finalidad de poder mandarlo a un microcontrolador y poder trabajar en Proteus. Entonces, bueno, también la señal que nosotros mencionamos anteriormente fue manejada, fue manipulada de modo que no existieran valores negativos y fue normalizada de 0 a 255. Y esto para que los puertos de salida de un microcontrolador puedan mandarlo sin ningún problema. Entonces, corremos. Bueno, como ya habéis comentado con anterioridad, esta serie de gráficas nos muestran el espectro de frecuencias que existe en la señal SG. Y como podemos notar, la señal original, que es esta de abajo, es exactamente igual a la que se encontró después de filtrar cada uno de los ruidos.
Posteriormente nosotros podemos ver los cardiotacogramas de cada una de las señales y del mismo modo podemos notar que la original sigue siendo exactamente igual a las demás después de que cada una de ellas fuera filtrada. También, a manera de presentar que fue filtrada de todos los ruidos de manera correcta, nosotros podemos notar cómo se comportaba el SG contaminado por todas las señales y una vez filtrado, cómo se comporta. Y notamos que, aunque quedó un remanente de la señal de electromiograma, la señal sigue comportándose exactamente igual a como lo hacía originalmente. Se muestra de igual manera el electrocardiograma con el ruido chirp cuando se filtró y la señal original. Al igual que la función contaminada con EMG, ya la señal filtrada y abajo podemos observar la señal original. Y también se observa la gráfica de la señal contaminada con la línea de corriente, con el filtrado y la original. Ok, y por último nosotros podemos ver el espectro de frecuencias de la señal original, tal y como ya lo habíamos visto anteriormente, al igual que el cardiotacograma, esta vez presentado más grande,